Hey, what's up guys and welcome back to another Reddit Stories video. Y hoy vamos a adentrarnos en algunas historias de horror inexplicables de Reddit. Las historias de hoy son súper buenas. Son aterradoras. Son inexplicables. Son perturbadoras. Y vas a querer quedarte hasta el final. Agarra un snack, una bebida, hidrátate y simplemente siéntate. Relájate y prepárate para escuchar unas buenas historias de horror de Reddit. Aprecio que estés aquí. Significa muchísimo. Por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal. Ayuda más de lo que imaginas. La meta del canal es llegar a 1 millón de suscriptores, así que por favor suscríbete. Y bueno, sin más preámbulos, entremos en algunas historias inexplicables de horror en Reddit. Vender tu alma al diablo no es tan sencillo como crees. Por poco for life. Nunca creí en el diablo, hasta que lo conocí en una cafetería un martes cualquiera. No fue uno de esos encuentros dramáticos en un cruce de caminos ni una invocación a medianoche con velas e incienso. Simplemente estaba sentado en una mesa de la esquina en Grind Coffee, llevando un traje azul marino perfectamente normal que parecía estar a punto de reventar por sus músculos, y leyendo el Financial Times. La única cosa que lo delataba era cómo sabía mi nombre, aunque yo nunca lo había visto en mi vida. Marcus Chen, dijo, levantando la vista de su periódico mientras pasaba junto a su mesa. Han sido unos meses duros, ¿verdad? Sonrió. Me quedé paralizado. ¿Te conozco? Pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía que la respuesta iba a complicarlo todo. Sonrió, y sus dientes eran perfectamente blancos. Demasiado blancos. Por favor, siéntate. Tengo una propuesta que podría interesarte, dijo, señalando con encanto la silla frente a él. Debí haberme quedado lejos. Cada parte racional de mi cerebro me gritaba que siguiera caminando, que comprara mi latte ridículamente caro y fingiera que esta conversación nunca había ocurrido. En cambio, me senté como si no tuviera elección. Me dedico a resolver problemas, dijo mientras doblaba su periódico con pliegues perfectos. Y tú, Marcus, tienes unos cuantos problemas. No estaba equivocado. La notificación de ejecución hipotecaria quemaba un agujero en el bolsillo de mi chaqueta. Mis tarjetas de crédito llevaban semanas al máximo. Sara me había dejado hacía 3 meses, llevándose a nuestra hija Emma. Mi startup había colapsado de manera espectacular, dejándome con nada más que deudas y una profunda sensación de fracaso. ¿Quién eres? Pregunté. Los nombres tienen poder, respondió. Digamos que soy alguien que puede ayudar. Tu casa está a punto de perderse. Tu hija casi no te habla. Tu exesposa piensa que eres un fracasado. Tu crédito está destruido. Tus socios de negocio no responden tus llamadas. Se recostó en su silla. ¿Voy bien? La precisión de su evaluación me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo? No pude terminar la frase. Él soltó una risita. ¿Cómo sé todo esto? Es mi negocio saberlo. La pregunta es, ¿qué tanto deseas arreglarlo? Lo miré fijamente. Probablemente estaba en sus 40, con cabello sal y pimienta, ojos amables y unos brazos del tamaño de mi cabeza. Parecía el contador de alguien, no lo que fuera que realmente era. ¿Qué estás proponiendo? Una transacción. Muy razonable, de hecho. Tú tienes algo que quiero y yo tengo algo que necesitas. Sacó una carpeta de cuero de su bolsillo. Estoy preparado para ofrecerte $1 millón. En efectivo. Inrastreable. Suficiente para salvar tu casa, recuperar a tu familia. Empezar de nuevo, dijo. No pude evitar suspirar por su molesto tono corporativo. ¿A cambio de qué? Su sonrisa se ensanchó. Solo una pequeña parte de tu alma. Nada dramático. Quizás un 10%. Apenas notarás que falta. Me reí. De verdad me reí en voz alta. ¿Estás loco? ¿Lo estoy? Abrió la carpeta y me mostró fotografías, imágenes de mi casa, la escuela de mi hija, el apartamento de Sara. Marcus, en 3 días el banco va a embargar tu casa. En 2 semanas, tu hija empezará en una escuela nueva porque Sara ya no podrá pagar la privada. En 1 mes, estarás durmiendo en tu coche. Cerró la carpeta. Te estoy ofreciendo una salida. Estás hablando de vender mi alma al diablo. Sonrió suavemente. Estoy hablando de un acuerdo de sociedad limitada. Piénsalo como una financiación de capital espiritual. Tú conservas la mayoría de tu alma,
El 90%. Yo obtengo una pequeña participación a cambio de resolver tu crisis de liquidez inmediata. La terminología empresarial casi lo hacía sonar razonable. Casi. Esto es una locura, dije. Pero no me levanté. Locura sería dejar que tu orgullo destruya a tu familia. Locura sería dormir en tu coche mientras tu hija piensa que su padre es un perdedor que no pudo proveer para ella. Se inclinó hacia mí. Marcus, no te estoy pidiendo a tu primogénita ni condenación eterna. Un 10%. Nada más. Dejando a un lado el hecho de que estaba hablando con el diablo en ese momento, pensé en Emma, en la mirada que tenía la última vez que la vi, cuando no pude pagar para llevarla al cine. En la voz de Sara cuando me llamó patético. ¿Qué pasaría exactamente con ese 10%? Nada dramático. Tal vez te encuentres un poco más pragmático en tus negocios, un poquito menos preocupado por ciertas complejidades morales, si entiendes lo que quiero decir. Se rió. Cambios pequeños, casi imperceptibles. Me quedé sentado allí por lo que pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron minutos. Finalmente pregunté, ¿cómo funcionaría esto? Sacó nuevamente la cartera de cuero y extrajo un contrato. Parecía cualquier otro documento legal, texto denso, cláusulas, líneas de firma. Al final especificaba, 10% del alma inmortal de la parte A cambio de la suma de $1.000.000 estadounidenses. Solo firma aquí, dijo, produciendo una elegante pluma estilográfica de la nada. Y aquí, con tus iniciales, reconociendo que entiendes los términos. Mi mano temblaba mientras tomaba la pluma. Esto era una locura. Era imposible. Pero la notificación de ejecución hipotecaria en mi bolsillo era muy real. Y también lo era la imagen del rostro decepcionado de Emma. Firme. En el momento en que la pluma dejó el papel, me sentí diferente. No drásticamente diferente, pero como si hubiera tomado una taza de café muy fuerte. Más alerta, más enfocado. El hombre frente a mí sonrió y el contrato desapareció dentro de la carpeta. Un placer hacer negocios contigo, Marcus. Se levantó y extendió la mano. Cuando la estreché, su piel estaba sorprendentemente cálida. El dinero estará en tu cuenta mañana por la mañana. ¿Eso es todo? Pregunté. Se detuvo en la puerta. Puede que pronto se presenten otras oportunidades. Cuando lo hagan, sabrás cómo encontrarme. Se fue, y yo me quedé allí mirando mi café, preguntándome si acababa de tener la alucinación más vívida de mi vida. El dinero estuvo allí a la mañana siguiente. $1.000.000, tal como había prometido. En 6 meses, todo había cambiado. Salvé la casa, inicié una nueva empresa, y Sara empezaba a contestar mis llamadas de nuevo. Emma volvió a su buena escuela y yo podía pagar las cosas que la hacían sonreír. El 10% que había entregado parecía la ganga del siglo. Los cambios eran sutiles, tal como él había dicho. Empecé a recortar esquinas en formas que antes me habrían incomodado. Cuando la empresa de un competidor estaba en apuros, la compré por una fracción de su valor, sabiendo que estaban desesperados. Cuando un problema regulatorio amenazó mi nuevo negocio, hice ciertas donaciones a ciertos políticos locales que despejaron el camino. Nada ilegal exactamente, pero nada que hubiera hecho antes. Me convencí de que era solo buen negocio. Pragmatismo. El mundo era duro, y estas eran las decisiones que tomaba la gente exitosa. La segunda reunión ocurrió en un restaurante del centro. Estaba celebrando haber conseguido un contrato importante cuando él se deslizó en la cabina frente a mí, luciendo exactamente igual que 8 meses atrás. «Felicidades por el contrato, Henderson», dijo. «Un verdadero golpe». «Gracias». Intenté sonar casual, pero verlo otra vez me hizo un nudo en el estómago. «¿Qué te trae por aquí?» «Una complicación, me temo». «Verás, ese contrato, Henderson, tu principal competidor estaba a punto de obtenerlo. De hecho, tenía ventaja, mejor oferta, mejor relación con el cliente». Fruncí el ceño. «Pero yo lo gané limpiamente». «Lo ganaste porque cierta información llegó a ciertas personas y cierta presión fue aplicada en ciertos lugares. Información y presión que, digamos, provinieron de mis recursos». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que mi participación del 10% en tu alma ha estado trabajando bastante duro a tu favor, más de lo que habíamos acordado originalmente». Sonrió con esa sonrisa demasiado blanca.
Voy a necesitar renegociar nuestro arreglo. No. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Teníamos un trato. Lo teníamos. Y ese trato ha sido superado. Verás, Marcus, tu éxito en los últimos meses no ha sido completamente mérito tuyo. Mi inversión ha estado bastante activa. Sacó otro contrato. Me temo que voy a necesitar otro 15%. 15%. Eso te pondría en un 25% en total. Aún sería una participación minoritaria, señaló con tono razonable. Y francamente, bastante justa, considerando el valor que he añadido a tu vida. Sonrió. Luego se recostó. Por supuesto, si lo prefieres, puedo simplemente retirar mi apoyo, a ver qué tal te va sin él. La amenaza era implícita, pero clara. Todo lo que había reconstruido podía desaparecer. ¿Qué pasa si digo que no? Bueno, para empezar, el contrato Henderson se vendría abajo. Parece que podrían salir a la luz algunas irregularidades en el proceso de licitación. Tu financiamiento para la nueva empresa podría encontrar obstáculos inesperados. Sara podría empezar a preguntarse de dónde salió todo este éxito repentino. Se reclinó. Odiaría verte perderlo todo otra vez. Miré el contrato. Otro 15% parecía mucho, pero aún conservaría el control mayoritario. Y perderlo todo ahora sería peor que perderlo antes. Tenía mucho más que perder. Firme. Esta vez, el cambio fue más notorio. Empecé a tomar decisiones que habrían horrorizado al hombre que fui hace 2 años. Cuando un proveedor pequeño no pudo entregar a tiempo, destruí su negocio en vez de buscar otro. Cuando una empleada amenazó con renunciar, me aseguré de que fuera vetada en toda la industria. Incluso al mirar a los mendigos en la calle, algo en mí había cambiado. Estas acciones no solo me parecían razonables, me parecían necesarias. Incluso, satisfactorias. Estaba cambiando. Sara volvió a vivir conmigo al cabo de 1 año. Emma volvió a llamarme papá. Mi negocio florecía. Al final, el 25% de mi alma que había entregado parecía un pequeño precio por todo lo que había ganado. La tercera reunión fue en mi oficina. No pidió cita. Simplemente levanté la vista y estaba sentado en la silla frente a mi escritorio. Tenemos que hablar, dijo. Para entonces ya conocía la rutina. Alguna nueva crisis que requería su intervención. Alguna justificación para quedarse con otro pedazo de mi alma. Estaba preparado. ¿Cuál es el problema esta vez? Tu esposa, dijo simplemente. Sara, ¿qué pasa con ella? Ha estado haciendo preguntas sobre tu repentina recuperación, sobre algunas de tus prácticas empresariales. Está sospechando. ¿Sospechando qué? Ha contratado a un investigador privado, Marcus. Uno muy bueno. Ha estado indagando en tus finanzas, tus negocios, tus asociados. Y algunas de las cosas que está descubriendo son problemáticas. Sentí frío. Problemáticas como del tipo que llevan a investigaciones federales. Del tipo que llevan a prisión. Se inclinó hacia adelante. Del tipo que hacen que tu hija te visite detrás de un cristal antibalas. Nunca su sonrisa me pareció tan salvaje. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Sacó una carpeta manila y la deslizó por el escritorio. Dentro había fotografías, documentos, registros bancarios, pruebas de cosas que había hecho, acuerdos que había cerrado, atajos que había tomado. Individualmente, podían disculparse. Juntos, pintaban un cuadro de corrupción sistemática. Esto es todo circunstancial, dije, pero mi voz temblaba. Tal vez, respondió. Pero es suficiente para levantar preguntas. Suficiente para iniciar una investigación que desharía absolutamente todo. Tu negocio. Tu matrimonio. Tu relación con Emma. Todo. Mi mano temblaba. Estaba sintiendo miedo. Miedo de verdad por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué quieres? Un 30% más, dijo. Eso me daría un 55% en total. Una participación de control. A cambio, todas estas pruebas desaparecen. El investigador privado sufre un accidente. Las sospechas de Sara se desvanecen.
Tu vida continúa exactamente como está ahora. 55%. Eso es más de la mitad. Lo es. Pero considera la alternativa. Volví a mirar las fotografías, las pruebas de lo que me había convertido, de lo que nos habíamos convertido. Me corregí al pensarnos, porque nada de esto había ocurrido en el vacío. Cada decisión había parecido razonable en su momento, incluso necesaria. Si tienes el control, ¿qué significa eso para mí? Oh, no te preocupes. Nada cambiará. Todavía tendrás tu libre albedrío, pero naturalmente te encontrarás más alineado con mis intereses, más eficiente en tu toma de decisiones, menos cargado por preocupaciones que podrían interferir con el éxito. Pensé en Emma, en Sara, en todo lo que había construido. Firme. El cambio esta vez fue inmediato y profundo. Era como si alguien hubiera ajustado el contraste de mi visión moral. Cosas que antes parecían cuestionables ahora se volvían obviamente correctas. Consideraciones éticas que antes me molestaban simplemente ya no estaban. El bien o el mal dejaron de pasar por mi mente. Solo existía el éxito. Despedí a una docena de empleados sin motivo porque eran costosos. Ejecuté la hipoteca de 3 pequeños negocios que me debían dinero, sabiendo que destruiría a las familias detrás de ellos. Manipulé precios de acciones y destruí competidores con una frialdad sistemática que era tanto ajena a quien había sido como completamente natural para quien estaba siendo. Sara dejó de hacer preguntas. El informe del investigador privado desapareció misteriosamente. Mi imperio empresarial creció, pero yo empezaba a entender que ya no estaba conduciendo nada. Solo era un pasajero. La 4ª reunión fue en la escuela de Emma. Estaba viendo su partido de fútbol cuando él se sentó a mi lado en las gradas. Es bastante talentosa, dijo, asintiendo hacia mi hija. No, dije de inmediato. Me quedé helado. Ni se te ocurra meterla en esto. Relájate, Marcus. No estoy aquí por Emma. Estoy aquí por ti. Me dio una palmada en la espalda. ¿Qué ahora? Te estás muriendo, dijo con un ceño fruncido que no alcanzó a tocarle los ojos. Las palabras me golpearon como un ladrillo. ¿Qué? Cáncer de páncreas. Muy agresivo. Te quedan unos 6 meses, quizás menos. Lo dijo con la misma casualidad con la que uno comenta el clima. Claro, la medicina tiene sus limitaciones, pero yo no. Lo miré, luego miré a Emma corriendo por el campo. Estás mintiendo. Me agarró por la cintura y me acercó hacia él. Los síntomas comenzarán la próxima semana. Pensarás que es solo estrés al principio. Cuando veas a un médico, será demasiado tarde para un tratamiento convencional. Giró hacia mí. Pero no demasiado tarde para uno poco convencional. Déjame adivinar, dije. Quieres más de mi alma. Un 35% más. Eso me daría un 90% en total. A cambio, el cáncer desaparece. Vives una vida larga y saludable. Ves a Emma graduarse, casarse, tener hijos. Te lo garantizo. ¿90%? Repetí. Eso me deja con un 10%. Suficiente para mantener tu yo esencial, tus recuerdos, tu amor por tu familia, tu personalidad central. Solo estarás más enfocado, más eficiente, menos conflictuado. Y si digo que no, mueres lenta y dolorosamente. Emma ve cómo su padre se consume. Sara se convierte en viuda. Tu imperio empresarial se derrumba sin tu liderazgo. Todos los que dependen de ti caen con él. En el campo, Emma metió un gol. Me miró y me saludó, su rostro iluminado de alegría. La saludé de vuelta, con una mano que parecía pesar 1000 kilos. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué estás haciendo esto? Yo no estoy haciendo nada, Marcus. Solo ofrezco soluciones a tu vida llena de problemas. Tú eres quien toma las decisiones. Pero tú estás creando los problemas. ¿Lo estoy? Yo no te di cáncer, Marcus. No te hice comer esos donuts. Solo ofrezco curarlo. No hice que tu esposa sospechara. Tus propias acciones hicieron eso. Yo ofrecí arreglarlo. En cada paso del camino, has tenido opciones. Simplemente elegiste el camino que te trajo aquí. Tenía razón. Y esa era la parte más aterradora. Cada decisión había sido mía. Cada firma en cada contrato era voluntaria. Me había vendido a mí mismo pedazo a pedazo. Pero al ver a Emma celebrar con sus compañeras,
Supe que no podía enfrentar la muerte. No podía dejarla. Firmé el contrato. Esta vez, el cambio fue como ponerme la piel de otra persona. Los últimos vestigios de mi antiguo marco moral simplemente desaparecieron. Me sentí más ligero, más enfocado, más seguro de mi propósito. El mundo se volvió un lugar más claro, dividido ordenadamente entre las cosas que servían a mis intereses y las que no. Despedí a mi hermano de la empresa al día siguiente porque cuestionaba mis métodos. Desalojé a una docena de familias de propiedades que poseía porque estaban atrasadas con el alquiler. Destruí una organización benéfica que interfería con uno de mis proyectos exponiendo los secretos personales de su director. Los bonos disminuyeron junto con los salarios de todos los empleados. Nada de eso me molestó. Todo me parecía perfectamente razonable. Sara también parecía más feliz. Dejó de hacer preguntas incómodas y empezó a disfrutar la vida que mi éxito le había dado. Emma prosperó en su escuela cara, rodeada de lujos que podía permitirme sin dificultad. Yo era exitoso, sano y rico más allá de mis sueños más grandes. También era apenas humano. Era simplemente un paladín cerebral, un traje de carne. La reunión final era inevitable. La había estado esperando durante meses cuando apareció en mi oficina en casa un tranquilo domingo por la tarde. Emma estaba arriba haciendo tarea. Sara leía en la sala. Todo era perfecto. Hola, Marcus. No respondí esta vez. Vengo con buenas noticias. Has sido un socio ejemplar, así que estoy preparado para ofrecerte el trato de tu vida. Lo miré. Un trato. Compra total. Compro tu 10% restante. A cambio, garantizo que Emma y Sara no carecerán de nada durante el resto de sus vidas. Emma entrará en cualquier universidad que quiera. Sara será feliz y próspera. Ambas vivirán vidas largas y exitosas. Y yo, tú serás exactamente lo que has estado convirtiéndote. Exitoso, poderoso, efectivo. Simplemente ya no serás tú. Me recosté en la silla. Era extraño lo tranquilo que me sentía ante este momento que tanto había temido. ¿Qué le pasa a mi alma cuando posees el 100%? Se vuelve completamente mía. Tu cuerpo continúa funcionando. Tu mente continúa trabajando. Pero la chispa esencial que te hacía Marcus Chen se transfiere a mí. Te conviertes, en efecto, en una extensión de mi voluntad. ¿Me convierto en ti? ¿Una parte de ti? Sí. Pensé en el hombre que había sido 3 años atrás. Desesperado, fracasando, perdiéndolo todo. Esa persona parecía ahora un extraño. Alguien débil y necio, que permitía que insensatas restricciones morales interfirieran con el éxito. Pero esa persona también había sido quien había amado a Emma con una alegría pura e incontaminada, quien había amado a Sara sin cálculos, quien sentía un arrepentimiento genuino cuando hería a otros. ¿Qué garantía tengo de que cumplirás tu palabra sobre Emma y Sara? Ninguna. Pero, ¿qué elección tienes? Tenía razón. Siempre había tenido razón. Podía negarme, pero ¿y luego qué? Todavía sería 90% suyo, aún atado a su voluntad en todo excepto en los asuntos más pequeños. Y Emma y Sara enfrentarían cualquier futuro que les esperara sin su protección. Si firmo esto, ¿seguiré recordando quién era? Oh, sí. Esos recuerdos son muy valiosos. Ayudan a informar decisiones, proporcionan contexto emocional para manipular a otros. Recordarás muy claramente a Marcus Chen. Simplemente ya no serás él. Tomé la pluma. Se sentía familiar en mi mano, como una vieja herramienta a la que me había acostumbrado. Una última pregunta, dije. ¿Cuál es tu nombre? El verdadero. Por primera vez en nuestra relación, pareció realmente complacido por algo que pregunté. Por alguna razón, su rostro me resultó vagamente familiar ahora. Puedes llamarme Marcus, dijo. Es quien voy a ser. Firmé el contrato. El cambio fue instantáneo y total. Sentí como mi sentido del yo, esa cosa esencial e indefinible que me hacía ser, se escurría como agua de una taza rota. Lo que quedó fue un propósito cristalino, un enfoque perfecto y una comprensión completa de mi papel en un diseño mayor. Ya no soy Marcus Chen. Soy algo que lleva el rostro de Marcus Chen y habla con su voz y carga sus recuerdos. Dirijo el imperio empresarial de Marcus Chen y vivo en su casa y beso a su esposa cada noche. Emma todavía me llama papá. Sara todavía ama al hombre que cree que soy.
Ambas son felices, prósperas y están protegidas, tal como se prometió. Y, a veces, tarde en la noche, cuando ambas duermen, recuerdo lo que se sentía ser el hombre que las amaba. Recuerdo sus esperanzas, sus miedos, su deseo genuino de ser bueno. Recuerdo su debilidad, su desesperación y su incapacidad fatal para entender que cada trato conmigo era exactamente tan directo como parecía. Al fin y al cabo, el diablo me dijo su nombre. Y ahora, cuando personas desesperadas se encuentran en cafeterías y restaurantes y gradas de escuelas conversando con un hombre en un traje bien confeccionado que conoce sus problemas y tiene soluciones para ofrecerles, están hablando con lo que queda de Marcus. Él les ofrece exactamente lo que yo le ofrecí a él: términos razonables, argumentos lógicos y la compra gradual de sus almas en cómodas cuotas. Como yo, siempre es completamente honesto sobre las transacciones. Como yo, nunca miente sobre las consecuencias. Y, como yo, descubre que la gente desesperada venderá sus almas pedazo a pedazo, convenciéndose cada vez de que están tomando una decisión empresarial razonable, hasta el momento en que ya no queda nada que vender. Es exactamente tan sencillo como parece. Simplemente no quieren verlo. Puerta. Estoy seguro de que cada uno de ustedes, sin excepción, conoció al menos a un niño en la escuela primaria que parecía diferente a los demás. Quizá era excepcionalmente irritante. Tal vez era un niño que siempre masticaba lápices y hacía ruidos extraños. O tal vez era alguien que siempre causaba problemas, con el boletín lleno de notas de maestros en tinta roja. La persona de la que quiero hablarles no era un simple niño raro. Puerta era diferente. Sí, Puerta. Ese era su nombre. No era un apodo. Estaba allí, en los documentos, en el boletín y en su identificación de estudiante. No recuerdo muy bien su apellido. Era algo extremadamente común, como Smith o Jackson. Pero, pensándolo bien, no es de extrañar que olvidara su apellido. Rara vez se usaba, porque todos sabían de quién hablabas cuando alguien mencionaba a Dor. Siempre vestía una camisa a cuadros y pantalones con cinturón. Todo parecía demasiado grande para él, y aun cuando crecía, su ropa seguía quedándole demasiado amplia. Sus ojos eran pequeños, lo más extraño, perfectamente redondos. El chico parecía un muñeco de un teatro infantil. Su rostro siempre estaba manchado con algún tipo de crema o hidratante porque brillaba notablemente, y sus orejas parecían demasiado rectas y poco profundas. Era bajo, mucho más que los otros niños de la clase, y llevaba su cabello rubio en un corte de tazón. Mis amigos, Martín y Luke, teorizaban que era sueco o noruego porque su nombre tenía algo de escandinavo. Además, hablaba con un acento extraño. Cuando lo llamaban para responder una pregunta o leer en voz alta, pronunciaba cada palabra muy lentamente y con precisión exagerada. Sacaba la mandíbula inferior de una manera rara. Lo recuerdo especialmente. Le hacía parecer, hablando con respeto, con algún tipo de retraso mental. Pero aparte de esa peculiar forma de hablar, nada más lo sugería. Más bien lo contrario. Sacaba sobresalientes. Donde era posible, ahí. Se convirtió en el empollón de la clase sobre cuyos hombros recaía la tarea de hacer los deberes de los demás. Nunca se negaba cuando alguien le pedía ayuda. Me parecía que ni siquiera sabía cómo decir que no. Simplemente cumplía todas las peticiones y órdenes, aunque operaba como una computadora, y aun en situaciones donde prácticamente toda la clase le debía los deberes, hechos con una puntualidad y pulcritud casi inhumanas, no mostraba signos de cansancio. Cuando pienso en él ahora, prácticamente no recuerdo que Dor mostrara emoción alguna. Era como si estuviera vacío por dentro. No sé cómo explicarlo, pero era algo parecido al autismo. Solo hablaba contigo cuando era absolutamente necesario, incluso cuando tuve que trabajar con él en un proyecto grupal. Hablaba muy poco y solo lo necesario. Hacía todo sin emoción y con la diligencia de un contable veterano. Nunca llegaba tarde ni enfermaba. Tenía la impresión de que todas las enfermedades, incluso la varicela y otros males infantiles, simplemente lo evitaban. En educación física, a pesar de su postura poco impresionante y rígida, participaba concienzudamente y siempre de alguna manera lograba hacerlo bien en los juegos de pelota y otras disciplinas. Tampoco recuerdo que sudara jamás. Mientras el resto de nosotros metíamos nuestras camisetas empapadas en las mochilas después de clase, él doblaba ordenadamente su ropa limpia,
aparentemente recién lavada, formando un cubo perfecto. Parecía que, dada su forma tan peculiar de ser, atraería la atención de los abusones de la escuela, quienes no dejarían pasar la oportunidad de molestar a un objetivo tan obvio, distinto y excéntrico. Pero su otredad era tan inquietante que nada de eso ocurrió jamás. Solo una vez, en 5º grado, un estudiante nuevo, impulsivo y mayor, lo abordó en el pasillo. Para sorpresa de todos, el pequeño chico, que parecía un espantapájaros con ese corte de pelo y ropa suelta, le dijo algo al matón corpulento que lo hizo retroceder y alejarse con una clara expresión de preocupación. Luego nunca quiso hablar del tema ni intentó molestar a Dor de nuevo. «Quizás es algún tipo de robot», bromeó Luke. «¿Qué dices?», le respondí. «Vamos, Dor Robot. Mira cómo camina», susurró en mi oído cuando Dor apareció en el pasillo. En efecto, caminaba rígido y de forma antinatural. Un robot, sin duda. Un día, en 6º grado, cuando el año escolar estaba por terminar y todos estábamos animados por la proximidad de las vacaciones de verano, Dor se acercó a mí. Esto me sorprendió porque jamás había iniciado una conversación con nadie. Sus ojos redondos me miraban como 2 cámaras, observándome de cerca, como si estudiara una especie recién descubierta de reptil exótico. «Disculpa», comenzó, hablando lentamente, con precisión y con su acento habitual, «por preguntar, pero no podré estar en la escuela mañana. Iré con mis padres a casa de mis abuelos. ¿Podrías traerme tu cuaderno de inglés pasado mañana? Lo necesitaré para ponerme al día con la clase». Me sorprendió un poco esta conversación repentina, pero como Dor nunca me había molestado, y hasta había hecho mis deberes algunas veces, decidí hacerle el favor y acepté llevarle el cuaderno. «Bien, gracias. Perdón por pedirte esto, pero debo hacer mis deberes», respondió, aún mirándome fijamente. «Aquí está mi dirección». Me dio una nota y se fue. Cuando dijo que tenía que hacer sus deberes, escuché algo extraño en su voz, como si no lo hubiera dicho por voluntad propia. Era como si se comportara como alguien que solo fingía ir a la escuela. Cuando caminaba hacia casa, saqué la nota con la dirección que me había dado y la miré nuevamente. En ella, escrita con la letra más extraña que había visto, nada parecida a la que Dor usaba en la escuela y en los deberes, había una dirección que nunca había oído. Debajo de esta dirección había un pequeño mapa dibujado a mano. Gracias a él, entendí dónde estaba su casa. Miré ese mapa un buen rato porque, aunque claramente había sido dibujado por un niño, parecía muy ordenado, casi topográfico. Tal como había dicho, no estuvo en la escuela al día siguiente. El jueves, lo cual todos los profesores notaron claramente, la clase entera estaba llena de rumores. Aunque tranquilicé a todos diciendo que algún día tenía que pasar. Incluso un empollón como él tenía que faltar a la escuela al menos una vez. Cuando llegó el viernes, Dor seguía ausente, aunque había dicho que solo faltaría el jueves. Decidí ir a la dirección que me había dado y entregarle mi cuaderno como había prometido. Por unos momentos anduve de un lado a otro, preguntándome cómo era posible que viviera en un lugar así. El área estaba desprovista de casas o bloques de apartamentos. Solo había fábricas aquí y allá, y algunos talleres mecánicos. Entonces me encontré frente a algo que parecía una casa sin terminar. Un bloque cuadrado de cemento con una chimenea extraña sobresaliendo de un lado. Parecía un dibujo burdo hecho por un niño de preescolar, replicado en la realidad. Incluso las ventanas eran grandes y cuadradas, y la puerta era plana, sin placa ni número, con un picaporte redondo. Toqué la puerta, dudoso, preguntándome si sus padres estaban haciendo renovaciones. Después de un momento, Dor abrió la puerta. Se veía diferente, lo cual me descolocó. Debí haber puesto cara de preocupación porque el chico me miró de manera peculiar. «Me alegra que hayas venido», dijo. «No pude ir a la escuela hoy. Mis padres quieren que me quede en casa. Estoy enfermo». Su rostro estaba enrojecido y cubierto de granos. Sus labios estaban claramente secos y agrietados. Noté con considerable inquietud que sus piernas estaban extrañamente torcidas, como si sus rodillas no funcionaran bien. «¿Tienes el cuaderno?», preguntó fríamente. «Sí, claro», respondí con incertidumbre, y se lo entregué. «Gracias. Te lo devolveré cuando». Se interrumpió de repente. Mientras lo tomaba,
Escuché un sonido proveniente del interior de la casa. Algo entre un golpeteo y un raspado. Nunca había oído algo así. Era suave, y probablemente no le habría prestado atención si no fuera por la reacción de Dor. Él, como si estuviera asustado, y era la primera vez que veía una emoción tan fuerte en él. Se dio la vuelta bruscamente y miró hacia el interior de la casa. Eché un vistazo detrás de él y noté que toda la casa estaba llena de objetos extraños. Algunos pequeños, otros grandes, algunos con forma de silla, otros de mesa. Todos eran lisos, de algún tipo de plástico y completamente negros. Decoración moderna, pensé. ¿Por qué no veo a sus padres? Entonces los recordé. Mi madre, una vez, al volver de una reunión de padres y maestros, me habló de ellos después de regañarme por mis malas notas de matemáticas. Eran como él. Se veían extraños, hablaban con un acento gracioso y se vestían como si nunca hubieran visto a otras personas. En ese momento, como si hubiera reaccionado a mis pensamientos, su padre emergió detrás de él. Era terriblemente alto, quizá incluso 2 metros, y me miró como si fuera un intruso. Su rostro mostraba una mueca tan tensa y llena de odio que me cuesta, hasta hoy, creer que una persona normal pudiera hacer una expresión tan grotesca y exagerada. Cuando notó mi consternación, en un segundo adoptó una expresión amable, como si alguien hubiese cambiado un ajuste. Se comportaba mecánicamente, como un robot. Mientras yo estaba allí, avergonzado, sin saber qué decir, habló. «¿Eres el amigo de Dor de la escuela?» «Sí». Hablaba con el mismo tono extraño y acento que Dor, aunque mucho más natural y menos rígido. «Gusto de verte». «Sí», respondí, confundido. Ese sonido extraño proveniente del interior se estaba haciendo más fuerte. El padre de Dor miró un instante detrás de sí y luego clavó sus ojos redondos en los míos. «Dor está muy enfermo. Debe quedarse en cama. Te invitaríamos a pasar, pero podrías contagiarte». La forma en que pronunció contagiarte fue tan anormal que casi me desmayé del miedo. Es difícil de describir. Fue como si sus cuerdas vocales descendieran varios tonos de golpe y emitieran un gorgoteo profundo, espeso, que apenas salía como habla humana. Asentí rápidamente y me despedí apresurado. Ni siquiera recuerdo exactamente lo que dije, porque el estrés me hizo concentrarme únicamente en volver a casa lo más rápido posible. Cuando regresé, le dije a mi madre que había estado en casa de Dor para darle mi cuaderno. «¿Viste a su padre?», preguntó con curiosidad. «Sí». «¿Por qué? Un tipo terriblemente alto, ¿verdad?», preguntó en broma. «Ay, mamá», respondí. «Es un raro». «¿Por qué?». «Sabes que no debes juzgar a la gente por su aspecto». «No es eso», dije, aún algo alterado. «Hijo, ¿pasó algo? Estás pálido». «No, no mucho. Es solo que él habla raro». Me asustó un poco. «Ay, todos ellos tienen un acento extraño», respondió mi madre. «No te pongas nervioso. En la vida conocerás gente mucho más rara». Esa noche me acosté inquieto. Le di vueltas a todo una y otra vez, y la imagen de Dor enfermo y de su padre, tan aterrador, me provocaron pesadillas extrañas. Soñé con el interior de su casa, cruda, desnuda, llena de aquellos muebles negros, plásticos, angulosos. Me vi entrando, cruzando toda la sala y llegando a una puerta. Detrás, unas escaleras descendían hacia un sótano. Y entonces el sueño se cortaba. Dor desapareció junto con mi cuaderno. No volvió a la escuela ni siquiera para la ceremonia de fin de curso. Por los chismes de padres, profesores y alumnos, supe que se habían mudado. De repente, sin avisar al director, como si simplemente se hubieran evaporado. Todo aquello me inquietó. Y aunque comenzaban las vacaciones de verano y había aprobado todas las asignaturas, incluida la odiada matemática, no lograba sentirme tranquilo. Pasaron varios años, poco a poco. Me fui olvidando de Dor y de su extraña familia. Terminé la secundaria y estaba por comenzar la universidad cuando Martín, un buen amigo del colegio con quien aún mantenía contacto, me lo recordó. «¿Te acuerdas de ese bicho raro?», me preguntó un día que nos encontramos en el centro. «Y Dios», me reí. «Claro que sí. ¿Te acuerdas de cuando te conté cómo era su casa? Una locura, ¿eh?». «Me acuerdo. Capaz él y sus viejos eran unos alienígenas». Nos reímos,
imaginando a Dor padre quitándose la disfraz humano y revelando su forma verdadera. Pero después de un momento, recordé la dirección de aquella casa. «Podríamos ir», le propuse. «No vamos a entrar. Solo quiero que veas esa casa tan rara». «Dale», respondió Martín. «Aún tengo tiempo antes de mis clases». Caminamos hacia allá con paso decidido. Aunque había olvidado el nombre de la calle, recordaba perfectamente cómo llegar. Volví a ver aquella zona llena de fábricas y talleres. Y luego, la casa absurda. Ahora se veía abandonada y descuidada. La puerta estaba abierta, apenas sellada con una cinta que ya alguien había arrancado. Alrededor crecían arbustos y arbolitos donde antes había tierra desnuda y montones de escombros. «No me extraña que esté vacía», dijo Martín tras unos segundos de silencio. «¿Quién querría vivir en algo así?» Nos acercamos lentamente a la entrada. Recogí un trozo de la cinta arrancada. Era amarilla y extrañamente flexible. Nunca había visto nada parecido, ni antes ni después. La sala estaba completamente vacía y cruda. Las paredes de hormigón desnudo le daban al lugar un aire siniestro. Sentí que Martín y yo nos habíamos metido en un sitio realmente peligroso. «Vámonos», susurré. «Nos podrían pillar». «¿Quién diablos nos va a pillar?», replicó Martín, alzando la voz. «Cálmate. Es un lugar abandonado. Podemos explorar un poco, ¿no?» Entonces, cuando Martín dirigió la mirada hacia la puerta del otro extremo de la sala, mi corazón se aceleró con terror. «Debe de haber un sótano», gemí. «¿Qué?», preguntó Martín. «¿Cómo sabes?» «No sé, pero no quiero entrar ahí». Mentí. No le conté mi sueño. No quería que pensara que me estaba volviendo loco. Mientras yo me quedaba clavado en el sitio, paralizado, él avanzó y abrió la puerta. Esta cayó al suelo con un estruendo brutal. «¡Y mierda!», gritó. Ni siquiera estaba sujeta. «Te lo digo, vámonos», supliqué. «Cálmate», respondió. «Quiero ver qué hay abajo. Aquí no ha entrado nadie desde hace siglos. Quizá encontremos a algún vagabundo durmiendo ahí». Rió, y luego empezó a bajar por las escaleras, tragado por la oscuridad. «¿Ves algo?», pregunté. «Nada». «Busca el interruptor». Palpé la pared un momento y encontré el interruptor. Una luz fría y débil iluminó todo el sótano. Martín gritó, y yo sentí que perdía la razón. Ante nosotros había 3 figuras desnudas tumbadas en el piso, 2 grandes y una pequeña. No eran cuerpos humanos, pero parecían increíblemente reales. Parecían personas fabricadas en un material plástico. Me froté los ojos, incrédulo, mientras Martín jadeaba histéricamente. «¿Qué mierda es eso?», sollozó. «¿Maniquíes o qué?». «Son ellos», susurré. «Es Dor, y sus padres». No tenían genitales. Eran grandes muñecos rígidos, sin sexo. Sus rostros estaban cubiertos de una gruesa pintura anaranjada rojiza. En una esquina del sótano había 3 conjuntos de ropa, doblados en cuadrados perfectos. Reconocí uno al instante, la camisa de cuadros y los pantalones con cinturón. Al lado estaba mi cuaderno, intacto tras 12 años, cubierto de polvo. Salimos corriendo. Corrimos y corrimos hasta que alcanzamos la calle principal. Me daba vueltas la cabeza. No sabía qué pensar. «¿Qué fue eso?», preguntó Martín sin aliento. «No tengo idea», respondí, aún aturdido. «Esto es una locura. Nadie nos va a creer. ¿Por qué demonios dejarían unos maniquíes ahí? La familia más rara del mundo». Pasaron unos días mientras intentábamos encontrar alguna explicación. Solo eran maniquíes. Quizá el padre de Dor era algún tipo de artista y aquello era un proyecto suyo. Y mi cuaderno, pues quizás se mudaron con prisa y lo dejaron junto a esa instalación rara. Todo sonaba estúpido, pero preferíamos creer estupideces antes que enfrentar otra vez lo que realmente habíamos visto en ese sótano. Había algo tan siniestro, tan ajeno, que ninguna explicación humana parecía suficiente. Sí, eran maniquíes y nada más, concluimos. Un mes después de aquel suceso, por la noche, mientras estaba acostado, una sensación extraña se apoderó de mi cuerpo. La sensación de que alguien me estaba observando. Caminé lentamente hacia la ventana. Al correr las cortinas, lo vi, Dor. Era adulto ahora. Lo reconocí por su corte de cabello,
por su rostro y por mi cuaderno, que apretaba con fuerza en su mano derecha. Él me miraba y yo lo miraba a él, como si estuviéramos en trance. Estaba de pie frente a mi casa y parecía intentar decir algo. Tenía la misma mueca de odio en el rostro que vi en su padre cuando apareció repentinamente desde detrás de la puerta. Volví a escuchar ese sonido, algo entre un golpeteo y un rasguño. Dor dio un paso hacia la ventana. Luego otro. Y otro más. Se acercaba lentamente a mí, y yo permanecía inmóvil, paralizado de pánico. Desperté empapado en sudor. Solo había sido una pesadilla. Una maldita pesadilla estúpida. Me sentí aliviado. Me duché, desayuné y me senté frente al ordenador. Estaba por comenzar a escribir otra página de mi tesis de licenciatura cuando noté algo afuera. Una carta sobresalía del buzón. Me levanté, pensando que por fin había llegado el libro que había pedido del extranjero. La abrí sin dudar. El contenido del viejo sobre amarillo, sin sello ni dirección, no era un libro. Era mi cuaderno. Han pasado varios meses y soy prácticamente un desastre emocional. No he ido a ningún psiquiatra. Me aterra que me internen inmediatamente en un hospital psiquiátrico. ¿Qué les diría? ¿Que me persigue algún loco sobrenatural, algún demonio alienígena? ¿Quién sabe qué? Mientras seguía atrapado en esta angustia, un día me encontré por casualidad con el chico corpulento que había acosado a Dor aquel día en la escuela antes de marcharse aterrorizado por algo que él le había dicho. Ahora era adulto, y lo reconocí por la cicatriz en su brazo. Pensé que podría hablar con él, aunque fuera solo para tranquilizar mi conciencia. Él me reconoció, aunque nunca fuimos amigos en la escuela. Sabía perfectamente para qué lo buscaba, para preguntarle qué había escuchado aquel día cuando Dor le habló con ese miedo marcado en el rostro. Y me respondió. Dijo mi nombre completo, mi dirección, la fecha en que me mudé, el nombre de mi madre, de mi padre, de mi hermana. Sabía mi número de teléfono, el nombre de mi perro, la contraseña de mi correo, todo. Lo sabía todo. Y mientras hablaba, su voz era, no sé describirlo, como si hubiera dejado de ser un niño de golpe, como si hubiera cambiado de repente. Lo miré, completamente tenso. Dor no era humano. Mis peores pesadillas se habían vuelto realidad. Él era algo que solo fingía ser él. Sus padres también. No eran seres humanos. Y añadió una cosa más. Cuando terminó de enumerarlo todo, me dijo que si alguna vez lo tocaba, se transformaría en la cosa más aterradora que jamás vería. Cuando lo dijo, por favor créeme, digo la verdad, sus ojos. Aquí, dijo, empezando a jadear, dominado por el pánico. Sus ojos me atravesaron por completo. Sé con absoluta certeza, con la misma certeza que tengo de mis creencias, que Dor está ahí fuera en alguna parte. Trabajé como Hoatsu en Japón durante 2 años. Estos son los 3 trabajos más aterradores que tomé, por 10 minute horror. Nunca fui el tipo de persona con una carrera estable. Yo era más del estilo hacer de todo un poco, lo que pagara las cuentas. Construcción, reparto, incluso telemarketing por unas miserables semanas. Así fue como me convertí en Hoatsu, un desaparecedor nocturno. En Japón, los Hoatsu son conocidos como las personas evaporadas, quienes desaparecen sin dejar rastro. Quieren empezar de cero, lejos de deudas, acosadores o simplemente del peso de la vida que construyeron. Pero hay otro lado, los que les ayudan a desaparecer. Esos éramos nosotros. Llegábamos después de anochecer, sin luces, sin ruido. Empacábamos todo y nos íbamos como si nada hubiera estado allí. Mientras menos supiéramos de los clientes, mejor. Sin nombres reales, sin preguntas, solo efectivo. La mayoría de los trabajos eran sencillos, familias escapando de relaciones abusivas, ruinas financieras o negocios turbios que habían salido mal. A veces era triste. Familias silenciosas, ojos vacíos, niños abrazando juguetes mientras desaparecían en la noche. Otras veces era demasiado fácil. Un apartamento vacío, las maletas ya listas, un simple entrar y salir. Aprendí a no preguntar por lo que quedaba atrás. Pero no todos los trabajos eran fáciles. Algunos aún me persiguen en pesadillas. El primero fue esta mujer, delgada, con el cabello enmarañado y ojos nerviosos, como si esperara que alguien irrumpiera por la puerta en cualquier momento. Recibimos la llamada tarde en la noche, como siempre. Cuando llegamos,
Ya estaba esperando, abrazándose los brazos como si fueran lo único que la mantenía unida. No hablaba mucho, solo nos apuraba a entrar, mirando por encima del hombro ante cualquier sonido, el crujido de una puerta, el motor de un coche pasando. Cada vez que algo ocurría, se quedaba congelada y susurraba. «Rápido, tenemos que movernos más rápido y en silencio, por favor». Al principio pensé que era otra mujer escapando de un ex abusivo, algo común para nosotros. Pero esto era diferente. Era la forma en que miraba por la ventana, como si en cualquier segundo alguien pudiera aparecer. Mi compañero, Kenji, intentó hacer una broma para aliviar la tensión, pero ella lo fulminó con los ojos y le siseó. «Silencio». Cuando terminamos de empacar, ella ni siquiera vino con nosotros. Solo nos dijo que la encontráramos en el nuevo lugar, lejos, en el campo. Se marchó sin decir más. Conducimos durante horas por carreteras vacías. Llegamos a una casa vieja y aislada. Silenciosa. Sin luces. Sin señales de vida. Esperamos. Y esperamos. Ella nunca llegó. La llamamos. Dejamos mensajes. Nada. No sabíamos qué más hacer. Así que descargamos sus cosas tal como nos había pedido. Al amanecer, exhaustos, confundidos y bastante asustados, nos fuimos. Días después, no podía sacarme la sensación de que algo estaba mal. La busqué por curiosidad. Resultó que no huía de un ex. Estaba metida con la yakuza. Una soplona. Iba a testificar contra gente muy peligrosa. Trabajé como Hoatsu en Japón durante 2 años. Estos son los 3 trabajos más aterradores que realicé, por 10 Minute Horror. Nunca fui el tipo de persona con una carrera estable. Siempre fui de hacer trabajos sueltos, lo que fuera que pagara las cuentas, construcción, entregas, incluso telemarketing por unas miserables semanas. Así fue como me convertí en un Hoatsu, un desvanecido, un mudador nocturno. En Japón, los Hoatsus son conocidos como las personas evaporadas, gente que desaparece sin dejar rastro. Quieren empezar de cero, lejos de deudas, acosadores o simplemente del peso de la vida que han construido. Pero hay otro lado de esta historia, los que los ayudan a desaparecer. Ese éramos nosotros. Llegábamos después del anochecer, sin luces, sin ruido. Empacábamos todo y nos íbamos como si nunca hubiera existido nada allí. Cuanto menos sabíamos de los clientes, mejor. Nada de nombres reales, sin preguntas, solo efectivo. La mayoría de los trabajos eran bastante sencillos. Movíamos a personas que escapaban de relaciones abusivas, ruina financiera o negocios turbios que salieron mal. A veces eran casos tristes, familias silenciosas, ojos vacíos, niños agarrando juguetes mientras desaparecían en la noche. Otras veces era demasiado fácil. Un apartamento vacío, maletas listas, recoger y salir. Aprendí a no preguntar qué quedaba atrás. Pero no todos los trabajos eran fáciles. Algunos todavía me persiguen en mis pesadillas. El primer trabajo. Era una mujer, delgada, con el pelo desordenado y ojos inquietos, como si esperara que alguien irrumpiera por la puerta en cualquier segundo. Recibimos la llamada tarde en la noche, como siempre. Cuando llegamos, ya estaba esperando, apretándose los brazos como si fueran lo único que la mantenía unida. No habló mucho, solo nos metió rápido dentro, mirando por encima del hombro a cada pequeño sonido. El crujido de una puerta, el zumbido de un coche. Cada vez que algo sonaba, se congelaba y susurraba. «Rápido, tenemos que movernos más rápido, y en silencio, por favor». Pensé que era otra persona huyendo de un ex abusivo, lo cual era común. Pero esto era diferente. Era la forma en que miraba por la ventana, como si en cualquier segundo alguien pudiera aparecer. Mi compañero Kenji intentó hacer una broma, pero ella lo fulminó con los ojos, casi siseando. «Silencio». Cuando terminamos de empacar, ni siquiera vino en el camión. Solo nos dijo que nos encontrábamos en la nueva casa, muy lejos, en el campo. Salió sin decir palabra. El camión retumbó en las carreteras vacías durante lo que parecieron horas. Cuando llegamos a la casa vieja y aislada, no había luces, nadie. Esperamos. Y esperamos. Pero nunca llegó. Llamamos, dejamos mensajes, nada. Así que dejamos sus cosas allí y nos fuimos al amanecer. Días después, algo no me dejaba en paz. La busqué. Descubrí que no escapaba de un ex.
Estaba metida con la yakuza. Una soplona. Iba a testificar contra gente muy peligrosa. La policía sospechaba que la habían seguido la noche que la movimos. Probablemente la atraparon entre su casa vieja y la nueva. Pensar en lo cerca que estuvimos de la muerte. A minutos, me heló la sangre. Traté de no imaginar qué hubiera pasado si hubiese viajado con nosotros. El segundo trabajo. Era un edificio viejo y crujiente. Nos llamaron para mover a un anciano que parecía parte de ese lugar, olvidado del mundo. Cuando entré, supe que aquello no sería normal. El apartamento estaba repleto de objetos extraños, artefactos antiguos, estatuillas con rostros retorcidos, máscaras con ojos huecos, símbolos pintados en las paredes en rojos y negros apagados. El aire era espeso, tan pesado que mi cuerpo se sentía más lento. Mientras los demás empaquetaban, yo sentía que el lugar me observaba. Entonces la vi. Una puerta al otro lado de la habitación. Estoy seguro de que antes no estaba allí. Estaba entreabierta, oscura. Me acerqué y la abrí. Dentro había otra habitación con más artefactos. Entré. Miré una pequeña estatua cubierta de símbolos. Y cuando me giré para salir, la puerta había desaparecido. El pánico me atravesó. Donde antes había una puerta, ahora había dos puertas distintas. Elegí la de la derecha y pasé. Otra habitación igual. Luego otra. Y otra. El apartamento se estiraba, doblándose sobre sí mismo, atrapándome en un laberinto que parecía infinito. Llamé a mis compañeros. Nada. Mi voz se distorsionaba, cambiando mientras resonaba. Las paredes se movían, estrechándose. Y entonces apareció la sombra. Siempre al borde de mi visión. Cada vez más cerca. Más definida. Oscura. Podía oler su aliento podrido detrás de mí. Estaba a punto de rendirme cuando vi una luz débil a lo lejos. Corrí. Tropecé. Crucé la puerta. Y estaba de vuelta. En la primera habitación. El tiempo afuera no había pasado ni un segundo. El último trabajo, Fujioto Dansu. Este fue el fin de mi vida como Hoatsu. El apartamento era enorme, antiguo, silencioso. Los dueños, una familia extraña. Padre alto, pálido. Madre con ojos hundidos. Nos advirtieron no entrar en la última habitación hasta el final. Raichu se cortó la mano con un clavo. El padre, con voz fría, dijo: «Es hora». Abrió la puerta prohibida, y salió una niña. Pálida como ellos. Ojos demasiado grandes. Pero cuando olió la sangre de Raichu, cambió. Saltó sobre él, mordiéndole el cuello. Le arrancó media garganta antes de que pudiéramos reaccionar. La sangre brotó como una fuente. Los padres empezaron a oler el aire, y también comenzaron a cambiar. Corrí. Entré a otro apartamento. El tipo que allí vivía fue despedazado detrás de mí. Agarré una katana colgada en la pared. Era decorativa, vieja, sin filo, pero era algo. La niña me persiguió por la ventana hasta la escalera de incendios. Le corté la cara cuando me alcanzó. Cayó desde lo alto. Su cuerpo se quebró como una muñeca rota, pero siguió moviéndose, arrastrándose. Subí al techo. Bloqueé la puerta. Escuché los gritos cuando el sol salió y quemó a varios de ellos. Pero no a todos. Y para bajar, tenía que cruzar de nuevo el edificio. Los pasillos estaban llenos de cuerpos destrozados. Sangre. Pedazos. Como un matadero. A mitad de camino, escuché un sonido abajo. Un ruido húmedo, como carne golpeando cemento empapado de sangre. Me quedé helado. El corazón me latía con fuerza. Bajé al siguiente tramo de escaleras, cuidando de no resbalar ni hacer ningún ruido. Llegué al descanso del piso en el que habíamos estado trabajando horas antes, y me quedé paralizado. El piso era una masacre. Sangre salpicaba las paredes y partes de cuerpos irreconocibles estaban esparcidas por todas partes. Pero fue el cuerpo en el centro lo que hizo que mi estómago se revolviera. Era Genko, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba completamente abierto, las vísceras esparcidas por todo el descansillo, los huesos arrancados del músculo y los tendones. Su cara, lo poco que quedaba, estaba congelada en un grito de agonía retorcido. La visión de alguien con quien había trabajado durante meses me hizo subir la bilis a la garganta. Tuve que pasar por encima de él para seguir adelante. No había otra opción.
Pasé con cuidado sobre su cuerpo, procurando no mover nada. Pero justo cuando mi pie tocó el otro lado del descansillo, lo escuché. Un gruñido bajo y gutural detrás de mí. Me giré justo a tiempo para ver la mano de Yenko temblar. Sus ojos, antes vidriosos y sin vida, se abrieron de golpe, brillando con una luz roja enfermiza. La sangre empezó a burbujear a su alrededor, como si algo dentro de él intentara salir a la fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo de Yenko se sacudió violentamente. Sus extremidades se encajaron de nuevo con un crujido repugnante, y su boca se abrió, revelando dientes alargados y afilados como cuchillas. Sangre goteaba de su rostro destrozado mientras soltaba un chillido feroz, extendiendo sus brazos hacia mí. Ya no era humano. Retrocedí tambaleándome, tropezando con los escalones mientras esa forma retorcida de Yenko se lanzaba hacia mí. Se movía de forma antinatural, como una marioneta con las cuerdas rotas, arrastrando lo que quedaba de su cuerpo por el descansillo. Sus manos arañaban el aire. Caí por un tramo de escaleras, la espada resbalando de mi mano mientras impactaba contra el suelo. Mi visión se nubló por un segundo, pero el chillido de Yenko me devolvió a la realidad. Agarré la espada samurái y seguí moviéndome. Él seguía viniendo. Su cuerpo arrastrándose, cayendo, goteando sangre por las escaleras detrás de mí. Sus extremidades estaban rotas, sus músculos eran una pulpa, pero eso no lo detenía. No importaba qué tan destrozado estuviera. Había algo en su sangre ahora que lo mantenía en movimiento, hambriento. Pero no era solo él. Todo el hueco de la escalera parecía estar despertando. Me puse de pie como pude, resbalando sobre la sangre que ahora empapaba mis zapatos. Cada paso era una pesadilla. No podía agarrarme a nada. No podía moverme lo suficientemente rápido. Caí otra vez, deslizándome por otro tramo mientras los chillidos de Yenko resonaban por la escalera. Cada uno más fuerte, más frenético que el anterior. Podía oírlos ahora. Otros respondiendo al sonido. Los inquilinos. Todo el edificio estaba despierto, uniéndose a los cuerpos destrozados que cubrían los suelos y paredes del hueco de la escalera mientras me perseguían. Sobre mí, puertas se abrían de golpe. Los gruñidos y chillidos llenaban el aire, haciéndose más fuertes, más cercanos. Sabían que seguía aquí, y venían. Me obligué a seguir, mis piernas moviéndose a pesar del terror. Ya casi estaba abajo. Solo unos escalones más. Llegué al vestíbulo principal, lanzándome por la puerta y cerrándola de un golpe detrás de mí. No la resistiría por mucho tiempo, pero me dio un segundo. Miré alrededor buscando una salida. Entonces la vi. De pie entre mí y las puertas de la entrada, tan inocente como antes del ataque. La niña. Su piel estaba curada, aunque su ropa seguía destrozada y llena de sangre. Sonrió. No me detuve. No pensé. Corrí directamente hacia ella, apretando la espada. No se movió. No reaccionó. Cuando la embestí, le clavé la hoja sin filo en el pecho, usando el impulso para empujar a ambos hacia adelante. La espada no hizo nada. Ni siquiera la inmutó. Pero al atravesar las puertas, la luz del sol tocó su rostro, y gritó. La empujé hacia un lado justo cuando su piel empezó a arder, las llamas recorriendo su pequeño cuerpo hasta reducirla a cenizas en segundos. Detrás de mí, los inquilinos salieron del hueco de la escalera, chillando y siseando mientras me perseguían. La luz del sol los alcanzó y ardieron, explotando en nubes de ceniza, uno tras otro. Seguí corriendo. No miré atrás. No sé cuánto tiempo corrí, ni cuán lejos. No fue hasta que mis piernas cedieron que me di cuenta de que estaba en medio del campo, rodeado de nada más que tierra abierta. Me desplomé, jadeando, temblando, cubierto de sangre y ceniza. Pero estaba vivo. Nunca volví al trabajo, ni al edificio, ni siquiera a esa parte de la ciudad. Ahora trabajo en un centro de llamadas. Lo odio. Pero cuando me toca un cliente raro, simplemente cuelgo. Y bueno, chicos, eso concluye algunas historias inexplicables de terror de Reddit. ¿Cuál fue su historia favorita en este vídeo? La mía fue la historia del diablo. Vender su alma al diablo. Pensé que esa historia fue tan buena. Me dio escalofríos. No fue, ya saben, aterradora per se, pero fue muy buena. Creo que fue una gran analogía sobre la avaricia, supongo.
pero fue interesante y realmente absorbente. Espero que ustedes también se hayan sentido igual de inmersos y que hayan disfrutado el resto de historias en el vídeo de hoy. Gracias por ver hasta el final del vídeo. ¿Les gustaría ver más vídeos como este en el futuro? Si es así, comenten abajo, den like al vídeo y suscríbanse al canal, y revisen otros vídeos del canal. Aprecio que hayan visto. Ustedes son los mejores. Esto fue Snook, y los veo la próxima vez. Adiós.